Hola, queridos hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Somos Silvia y Miguel Ángel Rodríguez y hoy damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos en su nombre. Mi esposa Silvia les quiere compartir una escritura. Que está en Romanos 15:13 y que dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que se sientan muy animados con esta escritura y con ella queremos darles la más cordial bienvenida. En los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. A adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
Hola familia, muy buenas noches. Nuevamente sean bienvenidos a esta su reunión en la región GAM. En esta noche quiero compartirte de una gran promesa, una promesa que viene de Dios. Y es que la palabra de Dios dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Es en Él, en Jesucristo, en quien tú y yo tenemos redención, la liberación completa de nuestra condena. Pero también es en Él en quien hemos encontrado el perdón de todos nuestros errores, de todas nuestras fallas. La redención y el perdón son una muestra increíble y maravillosa de la gracia de Dios. Dice la Escritura que esta gracia es abundante en sabiduría y en entendimiento. Es la gracia un concepto muy profundo, pues solo viene de Dios. Muchas veces la encontramos en la palabra de Dios, pero pocas veces profundizamos como creyentes, como discípulos. Durante las últimas semanas hemos aprendido del poder del discipulado. ¿Y cómo es que la gracia se relaciona en el discipulado? Pues en mucho. Porque cuando entendemos que Dios me trata a mí y te trata a ti con abundante gracia, es que podemos construir verdaderamente relaciones profundas, relaciones verdaderas. El discipulado son relaciones que trascienden en nuestro cristianismo y es la gracia el valor genuino de una construcción espiritual en nuestra vida como seguidores de Jesús. Hoy quiero compartirte de qué es la gracia con 3 conceptos profundos y a considerar en nuestra vida como seguidores de Jesús. La gracia, vamos a empezar con el punto número 1, es aceptación. Y no aceptación de resignación. Así es, tal hermano, pues ya ni modo. No, no es esa aceptación. Primero, hemos sido aceptados gracias a Cristo. No teníamos absolutamente ningún argumento para ser perdonados, para ser redimidos. Y la gracia de Dios, dice la Escritura en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados. Esto mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La profundidad de las Escrituras y de este tema o de hablar de la gracia de Dios, por supuesto, es un tanto complejo, porque nosotros estamos acostumbrados a elaborar fórmulas, creyendo que la gracia de Dios, que hoy estamos profundizando, que solo viene de Dios, puede sumar a la fe que nosotros tenemos en Jesús. ¿Será la gracia de Dios una suma con la fe del hombre el resultado de la salvación? ¿O la ecuación para encontrar la salvación? No, esto sería un error. La gracia por medio de la fe en Jesucristo es lo que sobreabunda en nuestras vidas. La fe que depende directamente de la gracia se asegura en la salvación que solo Dios da. Nosotros no nos ganamos la salvación, tampoco el perdón, ni la redención. Porque esta escritura, continuamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La Nueva Traducción Viviente no dice hechura o creación, dice que somos la obra maestra. Sí, tú y yo hemos sido la obra o somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús. No tendríamos ningún argumento para defender nuestra vida, para creer que realmente merecemos vivir. Y la gracia que sobreabunda en nosotros nos define como la creación maestra, la hechura de Dios mismo. ¿Y esto para qué? Para que antemano, dice la Escritura, pongamos en práctica su voluntad. Nosotros obramos porque somos salvos, gracias a la gracia. No obramos para ser salvos. La gracia es lo que nos ha ayudado a ser salvos, la gracia de Dios es lo que nos ha salvado de la condena,
de la perdición. Y es por eso que obramos en esta vida como creyentes, como seguidores, como discípulos de Jesús. Comprender la gracia no es algo sencillo, pero vivir la gracia, ponerla en práctica, por supuesto en el proceso, es construir relaciones de discipulado con una base espiritual y bíblica. El rendimiento, los resultados, es nuestra cultura como buenos mexicanos. Creemos que si alguien da resultados es que alguien está avanzando, es que alguien está madurando o que alguien está creciendo. Pero esto es un tremendo error. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mostrar que somos buenos y creer que con eso somos aprobados. Buscamos ser aprobados antes de ser aceptados, pero la realidad es que si no nos ganamos la salvación, solo que Cristo es el quien hizo, quien obró, quien actuó y quien dio la salvación, entonces, ¿por qué nosotros nos tratamos de manera diferente? Esto no puede ser así. Hay un ejemplo muy práctico, y tal vez para los que tienen la bendición de ser padres esto es mucho más entendible. Si tu hijo o tu hija cometiera un error, el más grande error que te puedas imaginar, ¿dejarías de verlo como tu hijo, como tu hija? Por supuesto que no. La realidad es que nuestros hijos podrían ser los peores seres humanos, actuar y hacer algo tremendo, pero nunca dejarías de verlo como un hijo. Este ejemplo práctico es una muestra de cómo Dios nos trata. Nosotros podremos ser los peores si así lo quieres ver, pero no ha dejado de vernos como sus hijos. Y es que la escritura en Romanos 5, versículo 8, en la Reina Valera contemporánea dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es increíble. Siendo tú y yo un pecador o pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. No preguntándonos si queríamos que lo hiciera. Él lo hizo por amor. Mostró su amor por personas como tú y como yo. El principio de la aceptación en la gracia viene de ahí. No viene de una resignación como te lo comparto. Si Dios nos trata con gracia, entonces tú y yo estamos llamados a tratar con gracia a los demás. Recuerda, no damos gracia. Dios es quien nos da gracia. Y así como te la da a ti, también se la da a la persona que está delante de ti. Cuando una persona se equivoca, cuando tu hermano, tu hermana pecan y en la iglesia confesamos nuestros pecados, pregúntate, ¿será que ese hermano o esa hermana está pecando contra ti? No, peca contra Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te indignas? ¿Por qué sentirnos mal? Como bien te digo, si esta fuera una analogía de un padre hacia un hijo que podrá cometer el peor error y aún así lo sigue amando, y Dios es así con nosotros, hoy hay una invitación, que en nuestras relaciones de discipulado no haya juicio, no haya condena. Nuestra tendencia, hermanos, la realidad y con honestidad y hablando como familia, es que tendemos a distanciarnos, como si las personas hubieran pecado o nos hubieran fallado a nosotros. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque tal vez no cubre la expectativa que tú tenías hacia ese hermano o hacia esa hermana. Quien trata con el pecado y la desilusión así, quiero decirte de todo corazón que carece de un entendimiento bíblico y espiritual. Si Dios en su gracia ama dando a su Hijo por personas pecadoras como nosotros, ¿por qué nosotros tratamos diferente a los demás? Somos llamados, cada vez que en la iglesia se habla de un pecado, a el arrepentimiento. Nosotros hablamos de la metanoia, un cambio de mentalidad. Si has cometido un error, arrepiéntete. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento nos enfoca en Dios. En Dios, quien da el perdón de nuestros pecados. Y nuestra tendencia y nuestro tremendo error es que en lugar de llamar al arrepentimiento, llamamos a la penitencia. Esto no puede seguir así. Hay un comportamiento aún muy arraigado en nuestra naturaleza religiosa, donde creemos que si alguien se equivoca, nosotros designamos un cierto tiempo para que una persona se arrepienta, cambie. La penitencia nos enfoca en nosotros mismos.
y en lo que debemos hacer para ganarnos el perdón. Como si 6 meses fuera de la iglesia o una actitud durante un mes, un ayuno, un cierto periodo que le podamos poner a nuestro hermano o nuestra hermana realmente pueda hacerlo, encontrar el perdón. ¿Sabes? La gracia no es así. La gracia siempre está presente. Cuando nosotros llevamos en el discipulado, en lugar del arrepentimiento a la penitencia, la pregunta sería, ¿y la gracia dónde está? Hay una escritura en 2 Corintios 7 que nosotros vemos en nuestros principios básicos sobre la tristeza del mundo y la tristeza conforme a Dios. El arrepentimiento donde encontramos un compromiso real, vemos en serio el asunto, reparamos el daño, amamos a Dios y nuestra actitud cambia, hay un arrepentimiento. Pero el otro, la tristeza conforme al mundo, dice esta escritura que es la que solamente te hace llevar un sentimiento de tristeza, de aflicción temporal, de culpa. Es un error poder continuar así y construir nuestras relaciones de discipulado. Fíjate este fragmento en el libro El poder del discipulado. Dice así, todos somos pecadores y como tales vamos a equivocarnos, incluso si nuestro objetivo es no pecar. Si bien Dios nos acepta en Cristo como pecadores, vamos a tener tú y yo que aprender a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás cuando pecamos. ¿Qué tal, hermano? Por supuesto, la gracia es aceptación, porque si la gracia está presente en ti y muchas veces, aunque no la vemos, ahí está, también está en nuestro prójimo, también está en nuestros hermanos. El discipulado es una herramienta increíble donde construimos nuestras vidas para ser más como Jesús. No olvides todo lo que hemos aprendido en esta semana. Y es por eso que te comparto un segundo concepto. La gracia también es libertad. ¿Y por qué es libertad? Hay un ejercicio, una evaluación sobre los estilos de crianza, padres e hijos. Este fue elaborado en una universidad en Estados Unidos. Y los 4 métodos de crianza eran el autoritario, el firme, el permisivo y el indiferente. El autoritario es aquel padre que le dice a su hijo, vas a hacer esto porque yo te digo y punto. ¿Qué tal? ¿Te suena familiar? El firme se mantiene en una enseñanza, pero hay la flexibilidad y la libertad de considerar la obediencia, porque hay una firmeza, hay una rectitud. Ese es otro método de crianza. Hay 2 más, uno que es permisivo, donde en realidad no hay el suficiente carácter para educar a los hijos. Si hay un cierto interés, pero limitado. No hay un compromiso, realmente no hay un sentido de propiedad, de responsabilidad para educar a los hijos. Y hay un cuarto que ese es el más liberal, el indiferente, donde no hay involucramiento, donde no hay interés, donde pasamos al otro extremo. Quisiera preguntarte, ¿cuál crees que en este estudio fue el mejor modelo de crianza según este estudio en esta universidad? Por supuesto, fue el firme. El método de crianza firme es muy similar al que Dios tiene con nosotros. Su voluntad es firme, es una. Hay una invitación a ser obedientes a sus preceptos, a sus principios. Pero ¿por qué la gracia también es libertad? Porque aunque hay firmeza, aunque Dios tiene un propósito y un plan para nosotros, nos da la libertad de poder aprender, poder tomar el consejo, poder vivir un proceso donde cada vez somos menos nosotros y somos más Jesús en nosotros. Cuando la gracia va acompañada de libertad, es que podemos construir relaciones con vulnerabilidad y con honestidad. Cuando el ambiente, aunque es firme, también tiene libertad, la gracia está presente y podemos abrir nuestro corazón. Piensa bien en esto. Tenemos un llamado de construir una atmósfera de libertad en el discipulado. De no ser así, muy difícilmente seremos reales. ¡Wow! El corazón no será expuesto y por lo tanto no podemos vivir el discipulado adecuadamente. Es por eso que la gracia también se presenta en esa libertad. No podemos controlar de forma autoritaria o irnos al otro extremo, ser indiferentes, no involucrarnos en los otros.
Si tú tienes gracia y no puedes dar gracia a los demás porque solo Dios lo da, no los prives de la gracia de Dios. Seamos firmes en el discipulado, pero construyamos la libertad de que todos vivamos un proceso de crecimiento. Esto es una gran bendición, hermanos. Pocas iglesias desarrollan este principio, el discipulado que Jesús tuvo con sus propios discípulos. Pero hay un tercer punto, y este tercer punto son las expectativas. Y en un buen término y en un término espiritual, mira un comparativo entre estas dos escrituras. Tito 3:3 en la Dios habla hoy. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. No, pues no nos echen porras. Muchos de nosotros tendemos a ser pesimistas y a creer o generar, incluso tener en la mente un ambiente negativo. Hay juicio. Cuando partimos desde esa expectativa, como somos los peores, difícilmente crecemos, difícilmente nos desarraigamos de nuestra naturaleza. Pero mira lo que sucede en Romanos 15:14. En la Dios habla hoy. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejar unos a otros. ¿Logras ver la diferencia? Romanos nos está mostrando que hay una actitud de convencimiento, de fe, de gracia, de esperanza. Cuando la gracia es ese complemento en nuestras relaciones, nosotros vemos lo mejor en las personas, convencidos de que todos viven un proceso y que estamos avanzando. El tiempo de discipulado que nosotros tenemos en el reino, en nuestra iglesia, es una enorme bendición. Muchas veces ha sido esa arma de rescate, esa mano extendida de Dios para sacarnos del hoyo. Pero también muchas veces ha sido atacado. ¿Por qué? Porque ponemos expectativas equivocadas. Somos pesimistas, somos negativos, somos críticos. No vemos a Jesús en la persona que nos discipula o que discipulamos. Esto también estamos llamados a cambiarlo. Veamos a Jesús. El discipulado es la gracia en acción, la gracia de Dios en acción. Es por eso que quiero terminar esta clase dejándote algunos consejos prácticos respecto a las expectativas. En las expectativas, estas expectativas deben de ser conforme a mis capacidades o a las capacidades personales. No podemos poner una vara alta a las personas. Pedimos que ellos cumplan algo que probablemente ni nosotros estamos haciendo. El discipulado es para ayudar y levantar, no para poner una losa mucho más pesada. Cuando hay gracia, entendemos que todos estamos en un proceso y que el proceso o la etapa del proceso es diferente para todos nosotros. Probablemente tú ya venciste, probablemente tú ya pasaste por esa prueba, o probablemente aquella persona que discipulas está pasando por una prueba de la cual tú también puedes aprender. 2. Las expectativas siempre tendrán como propósito exponer lo mejor. No pongamos un estándar exageradamente lejano. El propósito del discipulado cuando hay gracia en acción es ayudar a nuestros hermanos a encontrar nuestras fortalezas y nuestra identidad en Cristo. No hacer más pesada el juicio, etiquetas de que eres el peor, de que no lo vas a lograr. El mundo abunda en estas opiniones. Cuando vemos lo negativo, cuando podemos señalar los errores y hacerlos grandes. En la iglesia no se trata de hacer ilusiones o apariencias, no, seamos reales. Y de hecho ese es el siguiente punto. Las expectativas son razonables y reales. Pues como bien te comento, en el proceso no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas fortalezas. Algunos avanzan y aprenden muy rápido, algunos otros tardamos muchísimo más en crecer y en madurar. Por eso, razonable y real, no pongamos una losa pesada en el discipulado o en las expectativas de la gracia. Busquemos la presión amable aplicada sin interrupción. Esta es la interpretación del discipulado según Doug Arthur, autor del libro El poder del discipulado,
una presión amable y constante, donde no soltamos, donde siempre estamos construyendo la vida de Jesús en otros. Es por eso que para el siguiente punto, las expectativas siempre deben de enfocarnos en entrenar, no solo en corregirnos. La mayoría de nosotros, cuando pasamos un tiempo de discipulado intenso, decimos, wow, sí que este tiempo era necesario, necesitaban los bibliazos. Y sí, la mayoría de nosotros necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios, pero a veces tendemos a ir a ese extremo y constantemente corregir. ¿Qué te parece si también fuese entrenar? Y en la gracia, comprender que tal vez nuestro hermano a discipular o nuestro discipulador vive un crecimiento, un proceso, un entrenamiento. Eso es el acompañamiento, que también es un sinónimo de discipulado. Ten muy presente esto, hermano. Es discipulado, no manipulado. No forzamos a que sucedan las cosas. Es Dios en gracia quien nos trata de una forma muy diferente a lo que humanamente podemos nosotros lograr con nuestras propias fuerzas. Y último consejo práctico: que las expectativas sean grandes, alcanzables, por supuesto, reales, razonables. Pero también te digo grandes porque involucra sueños por la vida de nuestro hermano o incluso por la propia. Piensa bien esto: alguien sueña por nosotros. En el discipulado, yo pienso que mucho de lo que me ha animado y me ha ayudado y me ha levantado es que alguien sueña por mi vida. Si alguien lo hace así, y porque ama a Jesús busca amar mi vida también y tenerme compasión y tenerme paciencia, ¿por qué no reproducirlo en los demás? Fíjate la gran responsabilidad que todos tenemos de soñar por la vida de nuestro prójimo. Seres ordinarios convertidos en hombres y mujeres extraordinarios. Jesús tiene el poder de construir nuestras vidas de esa manera. Cuando nosotros, hermano, hermana, iglesia, incluso amigo que nos acompañas en esta noche, cuando nuestras vidas son llenas de gracia, encontramos la aceptación, la verdadera libertad en Cristo y expectativas que construyen lo mejor de nosotros. Somos más como Jesús y menos como nosotros somos conforme a nuestra naturaleza. Hermano, deseo que en esta noche juntos podamos aprender de lo que es la gracia de Dios, que esto pueda ser de ayuda para ti, como por supuesto también lo es para mí. Te mando un fuerte abrazo, que a nuestro Dios sea toda la gloria y que tengas una muy buena noche. Nos vemos pronto. Gracias.